La lluvia caía desde el amanecer, fina y constante, tiñendo de gris los cristales del ventanal. En la casa de la colina, la viuda se movía con la lentitud de quien ya ha hecho las mismas cosas demasiadas veces. Encendió el fuego en la estufa, acomodó las tazas de porcelana sobre la mesa, y sirvió café solo para una persona, como cada mañana, desde hacía casi 3 años. No hablaba en voz alta, pero a veces murmuraba el nombre de su esposo, apenas un suspiro, como si todavía pudiera responderle. Su nombre era Elena Vargas, aunque en el pueblo todos la llamaban la viuda de Morales, así, con ese título que parecía definirla más que su propio nombre. Su marido había muerto en un accidente de carretera una noche de invierno, y desde entonces ella no había vuelto a salir del todo de esa neblina que deja el duelo cuando ya nadie pregunta cómo estás. Había aprendido a convivir con el silencio, con las fotografías enmarcadas, con los relojes que marcaban las horas sin que nada nuevo ocurriera. Elena conservaba la casa como él la había dejado Anne, el reloj de péndulo, el olor a madera vieja, los retratos amarillentos en la escalera. A veces pensaba que si movía un mueble o cambiaba una cortina, el fantasma de su marido se perdería y ya no sabría cómo volver. Así que lo mantenía todo igual, hasta las flores secas en el jarrón del comedor. Era su manera de detener el tiempo, de fingir que algo seguía siendo lo mismo. Aquella mañana, mientras barría el porche, escuchó el sonido sordo del cartero dejando el correo en el buzón. En un pueblo tan pequeño, las cartas eran rarezas en recibos. Algún folleto de la iglesia, avisos del ayuntamiento. Pero entre los sobres habituales, uno llamó su atención. No tenía remitente. El papel era de un color marfil antiguo, con los bordes un poco desgastados, y la caligrafía, inclinada y firme, parecía escrita con pluma. Elena sintió un ligero escalofrío. No sabía por qué, pero aquella letra le resultaba familiar. La observó bajo la luz gris del cielo, girando el sobre entre las manos, como si pudiera leer su historia sin abrirlo. En el reverso, solo había un sello rojo, sin marca postal, como si alguien lo hubiera depositado directamente en el buzón. Pensó en sus hermanas, que vivían lejos. Pensó en algún vecino queriendo hacerle una broma, pero algo en su interior le decía que no era una carta cualquiera. La llevó dentro, la dejó sobre la mesa y se sentó frente a ella. Pasó varios minutos solo mirando el sobre, con las manos cruzadas sobre el regazo. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con un ritmo casi hipnótico. Recordó la última carta que había recibido de su esposo, escrita desde un viaje de trabajo, pocos días antes del accidente. La tenía guardada en una caja de madera, junto con su reloj y el anillo que encontraron en el coche. Esa letra también había sido inclinada, serena, y por un momento el corazón de Elena latió más fuerte. No puede ser, murmuró. La soledad a veces juega con la mente, lo sabía, pero también sabía reconocer los temblores que vienen de lo más hondo, esos que no son fruto de la imaginación. La caligrafía del sobre, aunque ligeramente distinta, tenía algo de en la forma de la E, la curvatura de las S, una coincidencia absurda, quizá, pero suficiente para que sus manos empezaran a temblar. Durante horas evitó abrirla. Lavó los platos, barrió la cocina, alimentó al gato, fingió que no pasaba nada, pero la carta seguía allí, sobre la mesa, atrayendo su mirada una y otra vez. El reloj de pared marcaba las 4 de la tarde cuando, al fin, se decidió. Tomó un cuchillo de abrir correspondencia y deslizó el filo bajo la solapa. El papel crujió con un sonido leve, casi respetuoso. Dentro, había una sola hoja doblada en 3 partes, escrita con la misma tinta azul. Elena la desplegó lentamente. Las primeras palabras le hicieron contener la respiración ansí. ¿Estás leyendo esto? Es porque aún me piensas ansé. Llevó una mano al pecho. No había firma, solo aquellas líneas iniciales, tan simples y devastadoras. Siguió leyendo, sintiendo que la realidad a su alrededor se diluía poco a poco. No preguntes cómo, ni por qué. Solo quiero que sepas que hay cosas que nunca te dije, cosas que el tiempo no borró, aunque el mundo crea que ya no existo. No vengo a inquietarte, sino a recordarte algo que aún te pertenece. Ana Elena dejó caer la hoja sobre la mesa, respirando con dificultad. Miró alrededor, como si alguien pudiera estar observándola. La habitación parecía la misma, pero algo había cambiado. El aire era más denso, el silencio más profundo. Releyó la carta varias veces. No había pistas, ni fechas, ni firma, pero las palabras tenían el tono exacto de su marido. Era como si él hablara desde algún lugar entre la memoria y el sueño. Se levantó
y caminó hasta la ventana. Desde allí se veía el jardín, el portón cerrado, la calle vacía, nadie. El gato dormía en el sillón. Todo estaba igual que siempre, y sin embargo, nada lo estaba. Pasó el resto de la tarde intentando encontrar una explicación. Pensó que alguien podría haber imitado la letra, o quizá era una carta perdida del pasado, pero el sobre estaba nuevo, y la tinta fresca. Además, la frase inicial parecía escrita para ese momento exacto de su vida, como si supiera que aún se aferraba a los recuerdos. Cuando cayó la noche, encendió una vela sobre la mesa y colocó la carta junto al retrato de su esposo. Se sentó frente a él, en silencio. La llama temblaba suavemente, proyectando sombras en las paredes. «¿Eres tú?», susurró. El viento sopló desde la chimenea, haciendo vibrar las cortinas. En la vela parpadeó. Elena no movió un músculo. Durante un instante creyó sentir el olor a tabaco que siempre acompañaba a su marido. Ese aroma que había desaparecido hacía tanto tiempo. El sonido del reloj la devolvió a la realidad. Se levantó, guardó la carta en la caja donde tenía los objetos de su esposo y la cerró con llave. Aún así, sabía que algo se había abierto dentro de ella. Esa noche soñó con un camino de tierra, con la figura de su marido esperándola bajo la lluvia, sonriendo, sosteniendo un sobre igual al que había encontrado. Al despertar, el amanecer filtraba su luz entre las cortinas, y por un instante creyó escuchar una voz que le decía su nombre. Elena se sentó en la cama, mirando la caja cerrada sobre la mesita. Supo entonces que aquella carta no sería la última. Durante los días siguientes, Elena intentó convencerse de que la carta no tenía nada de extraordinario. Tal vez algún alma caritativa, conmovida por su soledad, había querido escribirle algo simbólico, una especie de consuelo anónimo. Pero esa explicación no lograba asentarse del todo en su mente. Cada vez que pensaba en las palabras del papel, «Si estás leyendo esto, es porque aún me piensas». Sentía una punzada entre el pecho y la garganta, como si algo en su interior se revolviera. El lunes por la mañana, llevó la carta al comedor y la volvió a desplegar. La tinta azul seguía intacta. El papel conservaba ese olor leve a humedad antigua, y las frases parecían cambiar de tono cada vez que las leía. A veces sonaban dulces, como una despedida tierna. Otras, frías y distantes, como si ocultaran una culpa. Mientras tomaba su café, recordó las últimas semanas de vida de su esposo. Los médicos ya le habían advertido del cansancio, del corazón débil, de los viajes que debía evitar. Pero él insistía en conducir de noche, en atender reuniones fuera del pueblo. Solo un último contrato, Lena, le decía, con esa sonrisa obstinada que ella tanto amaba, y ella, como siempre, había cedido. A veces pensaba que si lo hubiera detenido aquella noche, él seguiría vivo. Otras veces, se decía que las cosas ya estaban escritas. Esa mañana decidió sacar del armario la caja donde guardaba los recuerdos de su marido. La colocó sobre la mesa, la abrió con cuidado, y fue revisando su contenido, el reloj de pulsera, que se había detenido a las 10:47. Una fotografía en blanco y negro del día de su boda, y la carta que él escribió en su último viaje. La comparó con la que había recibido recientemente. La tinta no era la misma, pero la caligrafía. La caligrafía era casi idéntica. Elena se levantó y buscó sus gafas. Puso ambas cartas, lado a lado bajo la lámpara. Las G descendían con el mismo trazo. Las R se unían de forma idéntica. Un temblor recorrió sus dedos. Era imposible que alguien más escribiera así, con aquella mezcla de firmeza y ternura. Esa noche, apenas durmió. En su mente, se repetían escenas del pasado, voces antiguas, fragmentos de conversaciones que creía olvidadas. Recordó cuando su marido solía dejarle pequeñas notas escondidas por la casa, debajo del plato, dentro de los libros, en el bolsillo de su abrigo. «Para cuando me eches de menos», solía escribir. Aquellos detalles eran su manera de seguir presente, incluso en las ausencias cotidianas. Al día siguiente, Elena fue hasta la oficina de correos del pueblo. La atendió Tomás, un hombre mayor que conocía su historia. Al mostrarle la carta, él la observó con el ceño fruncido. «No tiene sello ni matasellos, doña Elena», dijo. «Esto no pasó por aquí. ¿Y podría alguien haberla dejado directamente en mi buzón?» «Podría ser», respondió él, rascándose la barbilla, «pero no recuerdo a nadie extraño por esa zona». Ella asintió en silencio y guardó la carta en su bolso. Al salir, se cruzó con Marta, su vecina de toda la vida. Era una mujer de cabello blanco y voz amable, que siempre encontraba tema para conversar. «¿Cómo estás, Elena? Hace días que no te veo en la plaza». «Bien, Marta, solo un poco cansada». «Te entiendo, hija. La casa sola pesa más que un invierno»,
dijo la vecina con ternura. Elena pensó en contarle lo de la carta, pero algo dentro de ella se lo impidió. No quería que nadie más opinara, ni que ese pequeño misterio se disolviera entre risas o supersticiones. Quería conservarlo para sí, como una chispa de algo que aún la unía al pasado. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de las colinas, decidió escribir una respuesta. Buscó una hoja de papel y tomó una pluma. Si eres quien creo que eres, escribió, dime algo que solo tú sabrías. Dudó un momento antes de continuar. Aún así, gracias por recordarme que no estoy tan sola como creía. Dobló la carta, la guardó en un sobre y la dejó en su propio buzón, sin dirección, sin sello. Durante los 2 días siguientes, el buzón permaneció vacío, pero la noche del tercero, al volver del mercado, encontró un nuevo sobre, idéntico al anterior. Lo tomó con manos temblorosas y corrió a encerrarse en la casa. El nuevo mensaje era más breve. No busques quién soy, busca lo que olvidaste. La frase la dejó helada. ¿Qué había olvidado? Revisó mentalmente su vida en los aniversarios, las fechas, los lugares compartidos. Todo estaba grabado en su memoria con la precisión de quien vive sola y sin distracciones. Pero algo en esa frase parecía apuntar más hondo, a una verdad que se había ocultado bajo los años y el dolor. Empezó a revisar viejos álbumes de fotos, notas guardadas, papeles de su marido. En una carpeta encontró facturas de un terreno que no recordaba haber comprado. Los documentos estaban a nombre de él, firmados poco antes de su muerte. La dirección le resultó vagamente familiar. Estaba en las afueras del pueblo, cerca del río donde solían pasear los domingos. Esa noche, mientras la lluvia regresaba, decidió que iría allí al día siguiente. Quizás encontraría una explicación, o tal vez nada. Pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Al amanecer, se abrigó bien y salió con su bastón. Caminó despacio, respirando el aire húmedo del campo. El sendero estaba cubierto de hojas secas, y el olor a tierra mojada la hizo pensar en su juventud, cuando corría por aquellos caminos, sin sentir el peso de los años. Después de casi una hora, llegó a una pequeña construcción de piedra medio cubierta por la maleza. Era un antiguo remolque abandonado, de esos que alguna vez sirvieron como refugio de pescadores. La puerta estaba entreabierta. Entró con cautela. Dentro, el aire olía a polvo y óxido. Sobre una mesa había una lámpara rota y, al lado, una caja metálica cerrada, con un candado oxidado. El corazón le latía con fuerza. Recordó las palabras de la segunda carta: busca lo que olvidaste con una piedra. Rompió el candado. Dentro de la caja había fotografías en blanco y negro, cartas viejas, y un reloj idéntico al que guardaba en su casa. En una de las fotos, aparecía su marido junto a una mujer joven que Elena no reconoció. Detrás de la imagen, alguien había escrito Hugh San Lucas, 1980. Y Sechi. Elena se sentó, aturdida. 1987. Aquella era la época en que su esposo desapareció durante varios días, alegando un viaje de trabajo. Ella nunca había sospechado nada. Mientras observaba las fotografías, un rayo de sol se filtró por la ventana rota, iluminando un sobre entre los papeles. Lo tomó. Tenía el mismo sello rojo, el mismo papel marfil. En el interior, solo una línea. Perdóname, Lenan, no todo lo que te dije fue verdad. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en la pared respirando hondo. Por un momento creyó escuchar la voz de su esposo, suave, casi un eco. Afuera, el viento agitaba los árboles como si murmuraran su nombre. Regresó a casa con la caja entre los brazos. La colocó sobre la mesa y se quedó mirando las fotografías hasta que anocheció. Las imágenes, las letras, los objetos, todo parecía formar parte de una historia que aún no comprendía. Encendió una vela y se habló a sí misma, con la voz temblorosa. Si esto es una broma, que se detenga, pero si eres tú, dime qué debo hacer. El silencio respondió con un crujido en las tablas del suelo. Elena cerró los ojos. En el fondo, ya sabía que la próxima carta no tardaría en llegar. Los días pasaron lentos después de aquel hallazgo junto al río. Elena no encontraba sosiego. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de su esposo en aquella fotografía con la mujer desconocida. Había pasado su vida convencida de que lo conocía por completo, de que su amor era la única certeza que le quedaba. Ahora, en cambio, sentía que todo su pasado tenía grietas por donde se filtraba la duda. Durante las noches, el sonido del reloj parecía marcar no las horas, sino los recuerdos. A veces despertaba sobresaltada, pensando que había escuchado pasos en el pasillo.
Otras, creía oír su voz llamándola desde la cocina, con la misma calma de siempre. Pero al levantarse, la casa seguía igual de vacía. Solo quedaba el rumor del viento y la respiración de su gato dormido en la mecedora. Una tarde, decidió ordenar la caja metálica que había traído del remolque. Colocó cada objeto sobre la mesa, bajo la luz tenue del atardecer en las fotografías, las cartas antiguas, los recibos de compra del terreno. Revisó cada detalle como si estuviera descifrando un mapa. En la esquina de una de las hojas, notó un pequeño símbolo que no recordaba haber visto antes, en una inicial entrelazada con otra, una M y una L. No era su letra, ni la de su esposo. Pensó en mostrárselo a alguien, pero ¿a quién? Marta, su vecina. Solo se preocuparía. Tomás, el cartero, probablemente lo tomaría por una simple coincidencia. En el fondo, Elena sabía que debía resolverlo sola. La curiosidad había vencido al miedo. A la mañana siguiente, fue hasta la iglesia del pueblo. El padre Joaquín, un hombre sereno que conocía a todos desde hacía décadas, la recibió con su habitual sonrisa. Doña Elena, qué gusto verla. ¿Cómo se encuentra? Inquieta, padre. He encontrado algo que no comprendo. Le mostró una de las cartas. Él la leyó despacio, con el ceño fruncido. No hay maldad en estas palabras, dijo finalmente, pero sí, un peso. A veces, los muertos no regresan en cuerpo, sino en culpa. ¿Ha pensado en rezar por su alma? Elena asintió, aunque en su interior la respuesta no la convencía. No era solo culpa lo que sentía, sino una presencia viva, cercana. Esa misma tarde, al volver a casa, encontró otra carta en el suelo del porche. No estaba en el buzón, sino justo frente a la puerta, como si alguien la hubiera dejado allí con prisa. El sobre, una vez más, sin remitente. Al abrirlo, el temblor volvió a recorrerle las manos. No busques en los vivos lo que pertenece a los muertos. Pero si aún deseas saber, ve al lugar donde la promesa se rompió. En la frase, la dejó sin aliento. El lugar donde la promesa se rompió. Anne intentó pensar qué podía significar, y entonces recordó a Ana hacía más de 30 años, antes de casarse. Ella y su esposo habían tenido una discusión fuerte junto al viejo molino del pueblo. Allí, él le confesó que había pensado marcharse a la capital, dejarlo todo. Fue la única vez que se separaron durante unos días. Después volvió, arrepentido, y nunca más hablaron de aquello. Al anochecer, sin pensarlo demasiado, se abrigó y salió hacia el molino. El camino estaba casi cubierto por la maleza. Las sombras se alargaban entre los árboles, y el cielo tenía un tono rojizo que parecía anticipar tormenta. Cuando llegó, el edificio se alzaba igual que lo recordaban abandonado, con el techo hundido y las ventanas rotas. Dentro olía a humedad y polvo. Can, la linterna, iluminó las paredes cubiertas de moho. Había grafiti nuevo, huellas de gente que seguramente se refugiaba allí de vez en cuando. Pero algo llamó su atención, en una vieja caja de madera sobre una pila de piedras. Se acercó, la abrió con cuidado adentro. Un cuaderno. El cuaderno estaba envuelto en un pañuelo azul. Al tocarlo, sintió un escalofrío. En la primera página, reconoció la letra de su esposo, Era and Diario. Las fechas comenzaban en 1986. Las primeras entradas eran breves, notas de trabajo, itinerarios de viaje. Pero en las páginas siguientes, el tono cambiaba. He cometido un error que no sé cómo enmendar. No quiero herirla, pero el pasado ha vuelto, y no puedo evitarlo. Elena leyó con los ojos empañados. María me escribió después de tantos años. Dice que el niño no tiene a nadie más. No puedo ignorarlo. El cuaderno temblaba entre sus manos. Anne María, ¿sería la mujer de la fotografía? Why El Nino. Siguió leyendo, hasta que las letras se difuminaron por las lágrimas. No tengo valor para contárselo. Elena no lo entendería, pero juro que no dejaré que le falte nada. Cuando sea el momento, hallará la verdad. Anne Elena cerró el diario y lo abrazó contra el pecho. El viento soplaba con fuerza fuera del molino, y por un momento sintió que toda la estructura crujía con un quejido antiguo. Volvió al pueblo caminando despacio, con el cuaderno bajo el brazo. Al llegar a casa, encendió el fuego y se quedó mirando las llamas. Había encontrado respuestas, pero también nuevas heridas. Su marido había tenido un hijo, y ella jamás lo supo. Pasaron los días. Elena intentó continuar con su rutina, pero el pensamiento del niño la perseguía. ¿Seguiría vivo? ¿Sería él quien enviaba las cartas? Cada nuevo detalle que recordaba la llevaba más cerca de esa posibilidad. El parecido en la letra, la edad que tendría ahora aquel hijo perdido Todú en Calliva. Una mañana, mientras barría el jardín, un joven se detuvo frente a la verja.
Tenía unos 30 años, el cabello oscuro, los ojos grises. ¿Es usted doña Elena Vargas?, preguntó. Elena sintió un vuelco en el corazón. Sí, soy yo. El joven sacó algo de su chaqueta, un sobre. Creo que esto le pertenece. Ella lo tomó sin decir palabra. En el sobre había una sola palabra escrita: perdón. Aun cuando levantó la vista, el joven ya se había alejado por el camino, perdiéndose entre los árboles. Elena entró a la casa, cerró la puerta con llave y se apoyó en ella. La carta pesaba más que cualquier otra. La abrió con lentitud. Dentro, una hoja doblada y una fotografía. La foto mostraba al joven junto a un hombre mayor, era su esposo. En el reverso, una dedicatoria. Para que algún día entiendan. Elena cayó de rodillas, dejando que las lágrimas corrieran libremente. No era odio lo que sentía, ni siquiera traición. Era una mezcla de tristeza y alivio, como si una parte de su vida finalmente hubiera encontrado sentido. Esa noche escribió una nueva carta, no para enviarla, sino para dejar constancia. No te culpo. Todos llevamos secretos que pesan, pero ahora entiendo que el amor no se mide por la ausencia de errores, sino por lo que somos capaces de perdonar. Ann colocó la carta dentro del diario y lo guardó en la caja de madera. Luego, miró por la ventana. La lluvia había cesado. En el horizonte, una línea tenue de luz comenzaba a dibujarse. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar sin aquel nudo en el pecho. Tal vez el joven volvería, tal vez no, pero el silencio de la casa ya no era el mismo. Había algo nuevo, un eco de comprensión que llenaba los rincones. Esa noche, antes de dormir, encendió una vela y la colocó junto al retrato de su esposo. Gracias por dejarme la verdad, susurró. Ya no hay rencor, la llama titiló suavemente, como si respondiera, y Elena cerró los ojos, dispuesta a soñar sin miedo. Elena pasó los días siguientes envuelta en una calma aparente. Cada rincón de la casa parecía distinto después de aquella visita inesperada. A veces, cuando cruzaba el pasillo, le parecía oír el eco de unos pasos jóvenes, el roce de una voz que no pertenecía al pasado, sino al presente. Sabía que aquel joven volvería. No podía ser casualidad. Había venido por algo más que entregar una carta. El reloj marcaba las horas con su tic-tac inalterable, y el fuego de la estufa era ahora su única compañía. Se había acostumbrado a hablar en voz alta, como si su esposo aún la escuchara. Era un buen hombre, decía mientras servía el café, pero también un hombre de silencios. Nunca supe hasta qué punto la casa, que antes parecía hueca, comenzó a responderle de un modo extraño en crujidos, puertas que se cerraban con la brisa, un aroma a tabaco que aparecía sin motivo. No era miedo lo que sentía, era la sensación de estar acompañada, pero por algo que no lograba comprender del todo. Una mañana, mientras regaba las plantas del porche, vio un sobre bajo la maceta. El papel estaba húmedo por el rocío. Lo secó con cuidado, lo abrió y leyó. Él también tenía miedo, no de morir, sino de dejarte con la mitad de la verdad. Elena se sentó en el escalón. Las palabras parecían escritas con más prisa que las anteriores. La letra era la misma del joven. La leyó una y otra vez, hasta que notó que en el reverso había una dirección escrita con lápiz en C. Los Álamos, San Amaro 12. Era una zona del pueblo que apenas visitaba. Antiguamente, allí vivían los obreros de la fábrica, pero con el tiempo, muchas casas quedaron abandonadas. Decidió ir esa misma tarde. Sentía que su vida había comenzado a girar nuevamente, empujada por un hilo invisible que la llevaba hacia una verdad final. El camino era de tierra, y las zarzas se alzaban a los costados. Cuando llegó al número 12, encontró una pequeña casa de madera casi en ruinas. Toca la puerta, pero nadie respondió. Aún así, algo la impulsó a entrar. El suelo crujía, y el aire tenía ese olor a tiempo detenido. En una esquina, sobre una mesa, había una caja de metal similar a la que encontró en el remolque. Dentro, una foto reciente, el joven, de pie junto a una tumba sin nombre. Y junto a la foto, una carta dirigida a ella. Doña Elena, si ha llegado hasta aquí, es porque ya lo sabe todo. Mi nombre es Andrés Morales. Soy hijo de aquel hombre que usted amó, aunque no tuvimos el tiempo ni el derecho de compartirlo. No vengo a pedir nada, solo a cerrar algo que lleva demasiado tiempo abierto. Él me escribió durante años, pero yo nunca me atreví a responderle. Cuando murió, encontré sus cartas, todas dirigidas a usted. No las envié por respeto, hasta ahora. Tal vez necesitaba entender primero quién fue él a través de sus ojos. Elena sintió un nudo en la garganta. En la esquina inferior del papel, había una posdata escrita con tinta desvaída. En el fondo del cajón,
Hay algo que le pertenece. Abrió el cajón. Dentro, un pañuelo de seda azul, igual al que ella misma había bordado décadas atrás. En una esquina estaban sus iniciales Sañey. Recordó haberlo perdido hace más de 30 años, durante una excursión junto al río. Entonces comprendió no era coincidencia. Su esposo lo había conservado todo ese tiempo, y ahora su hijo se lo devolvía. Y regresó a casa. La tarde se tornó nublada. El viento arrastraba hojas y el cielo parecía encogerse sobre el horizonte. Elena guardó el pañuelo en la caja de madera junto al diario y las cartas. Sentía una mezcla de paz y melancolía, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Esa noche, el sonido del teléfono la sobresaltó. Hacía años que nadie la llamaba. ¿Doña Elena Vargas?, dijo una voz al otro lado. Sí, soy Andrés. Perdón por aparecer sin avisar. Quisiera hablar con usted. Elena dudó unos segundos antes de responder. Puedes venir mañana, al mediodía. Colgó el teléfono y se quedó mirando el aparato. Inmóvil. Sabía que esa conversación sería la última página de una historia que había tardado demasiados años en escribirse. Al día siguiente, el joven llegó puntual. Traía una carpeta bajo el brazo y un ramo de flores. No dijo mucho al entrar. Simplemente inclinó la cabeza con respeto. Gracias por recibirme, dijo. Tu padre fue un buen hombre, respondió Elena con voz suave. Pero el silencio a veces puede doler más que la mentira. Lo sean. Y por eso estoy aquí. Abrió la carpeta y le mostró unos documentos en cartas de su padre nunca enviadas, fechadas en los últimos meses de vida. En ellas hablaba de Elena con un cariño que traspasaba el papel. Contaba como cada tarde, al escribir, sentía que aún podía hablarle. En la última hoja, una frase subrayada: Ann, cuando ya no esté, dile que la sigo amando en cada silencio. Elena cerró los ojos. Las lágrimas le corrieron despacio, sin llanto, como si brotaran de un manantial antiguo. Andrés guardó los papeles y la miró con una ternura que le recordó al hombre que había amado. No sé qué decir, susurró ella. No tiene que decir nada. Él ya sabía que lo había perdonado. Hablaron durante horas. Andrés le contó su vida en los años en que buscó su identidad, los silencios de su madre, la soledad que lo acompañó desde niño. Cada palabra parecía borrar un poco la distancia entre ambos. Cuando el reloj marcó las 6, el joven se levantó. No sé si volveré, pero quería que supiera quién soy, dijo. Y yo quería verte para entender quién fue realmente él, respondió Elena. Lo acompañó hasta la puerta. Antes de marcharse, él le entregó un sobre sellado. Esta fue la última carta que escribió. Nunca supe si debía dársela, pero creo que ahora es el momento. Cuando el joven desapareció en la curva del camino, Elena volvió a entrar. Se sentó junto al fuego, respiró hondo y rompió el sello. Dentro, una hoja escrita con la letra inconfundible de su esposo Lena. Si alguna vez lees esto, significa que ya no estoy. No pude contarte todo, y me arrepiento. Pero quiero que sepas que cada decisión, incluso la más equivocada, tuvo tu nombre en el centro. No busques perdonarme. Solo recuerda que te amé con todas las versiones que fui, incluso con las que no merecían tu amor. Cuando veas a Andrés, no lo juzgues. Es parte de mí, pero también de ti, porque representa lo que tú me enseñaste, con compasión. Si él llega a ti, recíbelo como quien recibe un fragmento del tiempo que no supimos vivir. Con amor, Manuel. Ana Elena apretó la carta contra el pecho. El silencio de la casa se llenó de un murmullo suave, como si las paredes respiraran junto a ella. Por primera vez en años, no sintió que el silencio fuera enemigo. Era compañía. En esa noche, no encendió la vela. Dejó la carta sobre la mesa, junto a las demás, y se sentó frente a la ventana abierta. El viento entraba cargado de olor a tierra húmeda y a hojas. En la distancia, un perro ladró, y el sonido le pareció un signo de vida. Pensó en su esposo, en el joven, en el amor que sobrevivía incluso a las verdades rotas. Comprendió que había vivido 3 vidas en una sola, la del amor, la de la pérdida y la del perdón. Cerró los ojos, y por un momento, le pareció escuchar aquella voz que tanto había añorado. Gracias. Lena abrió los ojos lentamente. La casa estaba en calma, pero algo había cambiado para siempre. Pasaron varias semanas desde la última visita de Andrés. El silencio volvió a instalarse en la casa, pero ya no era el mismo silencio que antes. Ahora tenía un pulso distinto, un rumor de vida que se filtraba entre los muros. Elena continuaba con sus rutinas. Preparaba café por las mañanas, regaba las plantas al mediodía, escribía pequeñas notas que dejaba sobre la mesa. A veces, escribía solo para él, otras veces para nadie en particular,
como si la casa misma necesitara palabras para respirar. El sobre de Manuel seguía sobre la mesa, junto al retrato. Cada noche, antes de dormir, lo releía. Había algo en esas líneas que la acompañaba, que la reconciliaba con el tiempo perdido. No sentía rencor, solo una paz que le resultaba nueva, casi incómoda. Había aprendido que la verdad no siempre destruye, a veces reconstruye en silencio, sin pedir permiso. Una tarde de domingo, mientras tejía en la sala, oyó el ruido de un coche acercándose por el camino. Se asomó por la ventana y vio una figura bajando lentamente. Era Andrés. Traía una chaqueta vieja, los hombros ligeramente encorvados, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y esperanza. Elena salió al porche antes de que él tocara la puerta. Sabía que volverías, dijo ella. Tenía que hacerlo, respondió él, con una sonrisa tímida. Entraron en el fuego, estaba encendido, y la casa olía a pan recién hecho. Andrés miró a su alrededor, como si buscara recuerdos que nunca tuvo. He estado pensando mucho en él, dijo al fin, en todo lo que dejó atrás. Todos dejamos algo, respondió Elena. Lo importante es lo que decidimos recoger después. Se sentaron frente al fuego. Entre ellos no había distancia, solo una quietud que se fue llenando de confesiones. Andrés le contó que había visitado la tumba de su padre, que había leído las cartas que él nunca se atrevió a enviar. Él quería verte antes de morir, dijo el joven con voz quebrada, pero tenía miedo de que lo odiaras. Elena negó con la cabeza. Yo también tuve miedo. Y durante mucho tiempo, ese miedo me impidió vivir. Hubo un largo silencio. El crepitar del fuego parecía marcar el ritmo de sus pensamientos. Entonces, Andrés sacó un cuaderno de su bolso. Encontré esto en la casa de mi madre, dijo, entregándoselo. Creo que es tuyo. Ana Elena lo abrió. En la primera página, reconoció su propia letra. Joven, vibrante, de otro tiempo. Ir a su diario, uno que creía perdido desde hacía décadas. Entre las páginas, una carta sin abrir. El sobre, amarillento, tenía la caligrafía de Manuel. Nunca la vi, murmuró ella. Estaba dentro del diario. Mi madre lo guardó después de que él... Andrés no terminó la frase. Elena sostuvo la carta unos segundos antes de abrirla. La tinta estaba un poco borrada, pero aún legible. Lena, si esta carta no llega a tus manos, será porque el destino decidió callar por mí. No sé si algún día podré enmendar lo que he hecho. He vivido dividido entre dos mundos, el que construí contigo y el que intenté reparar con mi culpa. Pero aún en mis peores días, nunca dejé de pensar en ti. Si algún día la vida te lleva a encontrar a ese niño, no lo apartes. Él no es el error, sino el recordatorio de que incluso en la fragilidad humana hay algo de amor. Perdóname, no por mí, sino por ti, para que tu corazón no cargue lo que me pertenece. A Manuela en Elena cerró los ojos y se quedó en silencio. Andrés la observaba, sin atreverse a hablar. Cuando ella volvió a mirarlo, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de ternura. Tu padre fue un hombre bueno, dijo al fin, aunque se perdió por el camino. A veces pienso que todos nos perdemos, respondió Andrés. Algunos logran volver, otros solo lo intentan hasta el final. La conversación se extendió hasta el anochecer. Hablaron de los años que no compartieron, de los sueños rotos y los que aún podían construirse. Elena le mostró las cartas, el pañuelo azul, el reloj detenido. Cada objeto parecía unirlos un poco más, como si la memoria misma tejiera una nueva historia. Cuando la noche cayó, Andrés se levantó para marcharse. No quiero irme sin decirle algo, dijo, con voz baja. No vine solo a traerle recuerdos en Vine, porque me siento solo y no tengo a nadie más. Elena lo miró con serenidad. Entonces, ya no estás solo, respondió. Esta casa también es tuya, si alguna vez la necesitas. Andrés bajó la cabeza, emocionado. La abrazó. Fue un gesto breve, torpe, pero lleno de verdad. Durante un instante, Elena sintió que el tiempo se detenía, que Manuel los miraba desde algún lugar con una sonrisa silenciosa. Esa noche, después de que el joven se marchara, Elena encendió una vela frente a la ventana abierta. Miró las llamas y susurró. Ya puedes descansar. Todo está en su lugar. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas. La llama titiló, pero no se apagó. En la penumbra, la casa parecía distinta, más cálida, más viva. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Andrés comenzó a visitarla cada semana. La ayudaba con las compras, arreglaba el jardín, escuchaba sus historias sobre Manuel y sobre la vida en el pueblo. Poco a poco,
Entre ambos se tejió un lazo discreto, pero profundo. No era familia por sangre, sino por algo más sutil en una verdad compartida. Una tarde de verano, mientras tomaban té en el porche, Andrés sacó de su bolsillo un pequeño sobre. Encontré esto en una de las cartas de mi padre, dijo. Creo que debería leerlo. Elena lo abrió. Dentro había una sola frase escrita con letra temblorosa. Cuando la vida se repita en tus ojos, sabrás que el amor no se acaba. No supo cómo explicarlo, pero sintió que esa frase era un adiós definitivo. Levantó la mirada hacia el joven y sonrió. Él ya no está aquí, dijo suavemente, pero tampoco se ha ido. Vive en lo que entendemos ahora, en lo que perdonamos. Andrés asintió. No había más que decir. Se quedaron mirando el atardecer, el sol hundiéndose detrás de los árboles. El mismo horizonte que Manuel había visto tantas veces. Esa noche, antes de dormir, Elena escribió una última nota y la dejó junto a las demás cartas. Hoy comprendí que el amor no necesita permanecer para ser eterno. Solo necesita ser recordado sin dolor. Luego apagó la vela y se acostó con una calma que nunca había sentido. El reloj marcó las 11 y el viento susurró entre las ramas del jardín. Por primera vez en años, la viuda durmió sin soñar con el pasado. Anne soñó con el amanecer. La primera luz del día entró como un hilo tímido entre las cortinas, tocando la mesa donde descansaban las cartas, el retrato y el reloj detenido. Elena se levantó despacio, con el cuidado con que uno despierta una casa que parece dormir. Sintió la madera tibia bajo los pies, y por un instante, recordó aquellos amaneceres de hace décadas, cuando Manuel bajaba antes que ella, tarareaba una melodía sin terminar, y el olor a café lo envolvía todo. Ahora el café lo hacía ella misma, pero no con la resignación de los últimos años. Había una cadencia distinta en sus manos, un sosiego que no nacía del olvido, sino de haber encontrado un lugar donde poner el recuerdo. Al servir la taza, miró la mesa y supo que había llegado el momento de escribir su propia carta. Las otras habían abierto puertas, revelado habitaciones cerradas de un pasado que creía inamovible. Faltaba, sin embargo, aquella que solo podía redactar ella, no como respuesta a un misterio, sino como conclusión de su propia vida compartida. Tomó la pluma con la parsimonia de quien toma una decisión grande sin apuro, y dispuso una hoja de papel sobre el mantel bordado. Acarició con la yema de los dedos el borde del papel, como si en esa textura pudiera leerse un mapa invisible en C. Sentó. La ventana dejaba ver un cielo pálido que prometía claridad. Respiró hondo, acercó la lámpara, acomodó las gafas y comenzó a escribir. No buscó el tono solemne de los testamentos, ni el susurro quebrado de las despedidas, sino una voz limpia, la de cada tarde en que se hablaba a sí misma para que las paredes no se sintieran solas. La pluma trazó con suavidad las primeras palabras a Manuel. Ya no te escribo para pedirte respuestas, te escribo para dejar de hacer preguntas. La frase la conmovió no por su elegancia, sino por su verdad despojada. Comprendió que gran parte del dolor había consistido en preguntar y no escuchar lo que la vida le contestaba con sus gestos cotidianos. Un sobre en el buzón, un pañuelo recuperado, un joven que tímidamente decía, no tengo a nadie. Mientras escribía, iban apareciendo, como fotografías que se revelan en agua, escenas que creía perdidas en el primer invierno en la casa de la colina, cuando la chimenea humeaba por dentro, y tuvieron que aprender, entre risas, a avivar el fuego sin ahogarlo. El verano de los duraznos, cuando él insistió en plantar 2 árboles juntos, para que se hagan compañía. Aquella tarde en que se prometieron no acostarse peleados, promesa incumplida una vez y recordada siempre. Nada de eso estaba hecho de perfecciones, sino de bordes gastados por el uso, de pequeños accidentes que, al recordarlos, se volvían milagros minúsculos. La carta se fue llenando de una música suave. Elena no necesitaba adjetivos grandilocuentes ni dramatismos. Sabía que el verdadero peso de las palabras está en su capacidad de quedarse cuando la voz termina. Te quise con toda mi ignorancia, escribió, y con toda la sabiduría que fui ganando a tu lado. Ahora sé que amar no fue evitar tus errores, sino sostener el hilo que nos unía cuando el viento tiraba fuerte. Hizo una pausa para secar una lágrima que le resbalaba por la mejilla y de paso, miró el jardín. En el rosal había vuelto a dar brotes tardíos, tercos, como las certezas que llegan fuera de temporada. Continuó Annie, conocido a Andrés. No lo miro como quien mira una deuda, sino como quien reconoce una herencia sin papeles. El modo en que inclina la cabeza antes de hablar. La prudencia para no herir con una palabra. La manera entera en que pide perdón. No es una sombra tuya, Anne, es una luz distinta que me ayuda a comprenderte.
Esas líneas no suponían una absolución arrebatada por el cansancio. Eran un asentimiento maduro, labrado con días de silencios y de caminatas cortas hasta la plaza, de conversaciones sin apuro con el muchacho, de tardes en la iglesia donde el padre Joaquín le recordaba que el perdón, algunas veces, llega de puntillas y se sienta en la última fila. Recordó entonces el diario hallado en el molino, las entradas escritas con letra segura, y de pronto, titubeante, como si el pulso traicionara la certeza de un hombre que había vivido dividido. No apartó esa imagen para salvarlo, ni para reprocharlo. La aceptó con la misma naturalidad con que se acepta la grieta en una pared querida. Uno no deja de amar la casa por ello. Aprende a observar cómo la luz cae distinto en ese quiebre. No te justifico, anotó, pero te comprendo. Y al comprenderte, entiendo también partes de mí que se volvieron duras. Sin necesidad, escribir la aligeró, y al mismo tiempo, la volvió más consciente de su cuerpo, a las manos con manchas de edad, los hombros que a veces protestaban al levantar el cubo de agua, la vista que necesitaba la luz correcta para no cansarse. Sonrió ante esa conciencia. Toda una vida había creído que el peso del amor estaba en sostener, y apenas ahora comprendía que también estaba en dejar. Te dejo en tu sitio, continuó, ni más lejos para que duela, ni más cerca para que me falte el aire. Te dejo donde la memoria puede visitarte sin desordenar la casa. Terminó el primer pliego y tomó otro. La caligrafía se mantenía firme, como si la mano hubiera rejuvenecido en el acto de decir lo que el corazón sabía. Voy a plantar otra vez, escribió. No duraznos. Esta vez plantaré un árbol que no dé fruto comestible, sino sombra, que dé un lugar donde sentarse a leer, a bordar, a no pensar. La pondra. Tu nombre, no para invocar, sino para agradecer que, pese a todo, tu sombra fue buena. Se detuvo. Fue a la cocina a calentar un poco de café, y al volver se sorprendió de la luz que ya llenaba el comedor. Las cartas sobre la mesa no parecían reliquias, sino páginas en una secuencia que ahora llegaba a su natural cierre. Acomodó los papeles y retomó la escritura, esta vez con un tono casi maternal. Voy a enseñar a Andrés a hacer el pan que siempre te salía mejor que a mí. Le diré el secreto en que la masa se deja descansar 2 veces, no por recheta, sino por ternura. Y si a veces no entiende mis silencios, prometo hablar. Ya callé demasiado por los dos. El reloj de pared dio las 10. Las decenas de pequeños sonidos de la casa, la madera que dilata, el roce casi imperceptible de las cortinas, el crujido de un escalón, se unieron como un coro doméstico. Elena sonrió al sentir que la casa, como ella, se estiraba después de un sueño largo. En la última hoja, escribió sin temblar, "He abierto la ventana para que entre aire nuevo. No te vas por eso. Te quedas donde siempre estuviste, en la parte de mí que, sin saberlo, aprendió a esperar sin exigir y a recordar sin piedad". Firmó con su nombre completo, Elena Vargas, y quedó mirando la rúbrica. Hacía años que no firmaba así. Solía escribir solo Elena, como si el apellido le pesara. Ahora, en cambio, se reconocía entera, con su historia y sus bordes. Dobró con cuidado los pliegos, los guardó en un sobre de papel marfil y, a modo de juego serio, marcó el anverso con el mismo sello rojo que había encontrado en otras cartas. No sabía de dónde había salido aquel sello, quizá de un cajón olvidado, pero le gustó la idea de que su carta también llevara un signo. Antes de salir, arregló un poco el cabello frente al espejo del pasillo. Allí, durante años, había evitado mirarse más de unos segundos. Ese día se detuvo. Encontró a una mujer con arrugas verdaderas, con ojos donde el dolor se había decantado en claridad. Así soy, se dijo en voz baja, y el eco no sonó triste. Tomó el bastón, el sobre y, con paso firme, bajó los escalones del porche. El aire, fresco pero amable, le acarició la piel. En el camino hasta el buzón, una mariposa blanca cruzó de lado a lado, como si trazara un puente. No buscó señales donde no las había, pero aceptó la belleza del gesto. Abrió el buzón despacio, lo revisó, vacío, y dejó su carta dentro. La acción fue pequeña, y sin embargo, tuvo el peso de un rito. No la enviaba a ninguna parte, y al mismo tiempo, la enviaba a todas, a la memoria de Manuel, al presente de Andrés, a la mujer que ella había sido y a la que estaba aprendiendo a ser. Cerró el buzón con suavidad, apoyó la palma unos segundos sobre la tapa y respiró. De regreso en la casa, encendió el horno. Mezcló harina, agua tibia, sal y levadura. Amasó con paciencia, manteniendo el compás que Manuel solía marcar con los nudillos sobre la mesa.
Dejó la masa cubierta al calor de la cocina y se sentó junto a la ventana, con un libro de poemas que él le había regalado en su primer aniversario. No leyó mucho, bastó con pasar los dedos por las páginas para sentir que el tiempo, lejos de ser un enemigo, se había convertido en un artesano minucioso. A media mañana, llamaron a la puerta. Era Andrés, con una bolsa de naranjas y un cuaderno bajo el brazo. Venía sin avisar, como quien ya no necesita anunciarse, porque ha sido invitado a quedarse. Elena lo recibió con una sonrisa sencilla y un gesto hacia la cocina. Hoy aprenderás a hacer pan, dijo. Prometo no poner demasiada fuerza, bromeó él. Mi madre siempre decía que el pan se asusta si uno le grita. Tu madre sabía, respondió Elena. Y yo también he aprendido. Mientras la masa reposaba por segunda vez, se sentaron en el porche. Andrés abrió el cuaderno. Era un par de cartas que él había escrito para sí mismo, intentando entender a su padre. No se los leo, solo las mostró a modo de ofrenda muda. Elena, sin curiosear, asintió con una compasión tranquila. No hacía falta hurgar para compartir. Hablaron entonces de cosas prácticas a la cerca que necesitaba arreglarse. El árbol nuevo que planeaban plantar en otoño. La idea de pintar el comedor con un color más claro. Planes mínimos, sí, pero con el pulso de lo verdadero. Al sacar el pan del horno, la casa se llenó de un aroma antiguo y nuevo a la vez. Cortaron una rebanada aún tibia, la untaron con un poco de mantequilla y comieron despacio, sin ceremonias, como se celebran los nacimientos con las manos a la vista y el corazón sin discursos. Andrés rió por primera vez sin sombra, y esa risa, limpia, se instaló en el techo como una lámpara. Después del almuerzo fueron al jardín. Seleccionaron un sitio cercano a la ventana del comedor. Con una pala que había pertenecido a Manuel, abrieron un hoyo con calma. Plantaron un arbolito joven, de copa G, enero A, cuando creciera. Elena le echó el primer jarro de agua, y Andrés, el segundo. No rezaron en voz alta, no dijeron palabras solemnes. Bastó con el gesto y con la certeza de que, algún día, esa sombra sería el lugar preferido para leer en verano. Aumijia Otagi. El cartero se detuvo junto al portón. Saludó con la mano, dejó un pequeño paquete y se marchó. Andrés lo alcanzó, recogió el envío y lo trajo a la mesa. No tenía remitente. Elena lo abrió con una serenidad que, meses atrás, le habría sido imposible. Dentro había un reloj de bolsillo restaurado en el mismo modelo que se había detenido a las 10:47 el día del accidente. Ahora, el péndulo mínimo latía. No venía carta, solo el tic-tac nuevo. Exacto, obstinado. Elena comprendió sin necesidad de explicación a alguien. Quizá el propio Andrés, quizá un amigo, quizá el azar benévolo de un relojero que quiso hacer un bien, había devuelto al tiempo su gesto de avanzar. No paro barar, sino paro continua. Colocó el reloj sobre la repisa, a la derecha del retrato. Se quedaron un rato escuchando el sonido, como se escucha una fuente en el patio. Andrés, sin mirarla, dijo: a veces pienso que mi padre no sabía cómo despedirse. Yo tampoco, respondió ella. Por eso no nos despedimos, solo sigamos. El sol comenzó a inclinarse, poniendo oro en los bordes de las cosas. Andrés se levantó para partir. Prometió volver el martes siguiente con pintura para la cerca. Elena lo acompañó hasta la verja. Antes de Hearst. Él tocó el tronco fino del arbolito recién plantado. Crecerás bien, murmuró. Aquí hay buen suelo. Y buen recuerdo, añadió Elena. Regresó a la casa cuando la sombra empezaba a ser más suave que la luz. Abrió todas las ventanas para que entrara la tarde. En la cocina, el pan aún tibio esperaba en la tabla. En el comedor, el reloj de bolsillo marcaba el compás sin soberbia. En el pasillo, el espejo devolvía a una mujer a quien, por fin, reconocía. En la mesa, las cartas descansaban como un libro leído hasta la última página. Ese que uno no guarda para olvidarlo, sino para saber que puede volver a él, sin doler. Antes de que cayera la noche, Elena fue hasta el buzón. Lo abrió con cierta curiosidad infantil. Allí seguía su carta, la que había dejado por la mañana. La tomó, la miró a contraluz, y entendió que no necesitaba que se fuera a ninguna parte para cumplir su misión. La volvió a depositar adentro, como quien deja una ofrenda en un pequeño santuario doméstico. Cerró el buzón, apoyó la mano otra vez sobre la tapa, y sonrió. La casa, detrás de ella, respiró hondo. Cuando entró, encendió una sola lámpara, suficiente para que los rincones fueran rincones y no escondites. Se sentó junto a la ventana abierta. El aire trajo un rumor de hojas, un ladrido llano, una conversación apagada en la calle. El reloj, ahora en marcha, ordenaba el tiempo sin imponerse.
Elena cerró los ojos y dijo, apenas, como si hablara con el aire, gracias. No esperó respuesta, no hacía falta, en el borde preciso de la tarde, con el pan en la mesa, el arbolito regado y una carta al abrigo del buzón, comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba viva, y ella, también.